¡Ay, ya comienza la tetera! Ya comienza la tetera. Ya empieza la tetera. Hola, buenas tardes a todas, a todes. Aquí la sección de la tetera, hablando desde el pasado para ustedes en el futuro. Me presento, mi nombre es Lola y estoy acá junto a mis compañeras. No sabe quién hablar. Ruidito, ruidito. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Acá le habla Cata. De nuevo nada, muy feliz de encontrarme con todos ustedes y de poder estar aquí compartiendo con unas amigas en este encuentro para poder trabajar, para poder charlar, para poder darle a la conversa un poco más y con un tema que está medio interesante para mí, muy interesante para mí, pero medio engorroso, pero vamos a ir ahí tratando de tejer para tejer un poquito más. El inconsciente ahí acá, medio interesante. La verdad no quería hablar de No eso. quería estar acá, pero bueno, Pero bueno, estaba hay en la pan y onza. queso. Hola, buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Lulu y acá justamente acompañándoles. Bienvenidos a todas, a todos. Una nueva emisión acá en medio de este agosto lleno de polvo suspendido, de frío seco, de un montón de cosas, ¿no? Agosto tiene esa cuestión, no sé, de mucha fiesta, mucha cosa, pero bueno, acá tratando de hablar también, compartir un momento con ustedes que nos están escuchando un ratito, aunque sea, y tratar de ser lo más concisos, tratar de debatir y buscar eso. Sí, ese agosto también como lleno de acciones y actividades. Estuvimos como Salta se tiñe también mucho de vírgenes de Urcupiñas, de Pachamamas, de sahumadas. Ha pasado el primero y mucha gente acá suele sahumar, suele dar de comer a la tierra, darle pues ahí, ¿no? Su cariño, su encuentro, su vinculación con lo terrenal, ¿no? Eso me parece sumamente lindo y por ahí el día de hoy queríamos hablar un poco de eso, ¿no? Como nosotras, como diversas, como LGBTianas, como LGBTiadas, nos encontramos en vinculación con esas prácticas, ¿no? Yo por lo menos ahora pude irme un poco a mis pagos y mi familia suele hacer esto, ofrenda a la Pachamama y a mí ahí como marica en particular como me encuentra y me vinculo a esa experiencia, ¿no? No sé ustedes como si en sus casas hacen, por ejemplo. Sí, en mi casa un montón, siempre se celebra la Pachamama. Por lo general a fines de agosto en realidad en mi casa. Algo que viene como de la parte familiar de mi vieja, digamos, como algo que lo hacían mi familia por parte de mi madre. Y ella la que se queda con esa herencia cultural, por ponerle una palabra. Todavía no fui para allá, para el norte, a ver a mi familia, así que todavía no hicieron la Pachamama. Seguramente voy a ir en esa fecha, pero también, digamos, en el norte, de donde yo nací, digamos, es como un agosto también cargado de fiesta, porque son las fiestas patronales y como que, bueno, hay como un montón de cosas ahí también interesantes para rever, para pensar y qué sé yo, pero digo, la ciudad como que se inunda en Lapacho, por ejemplo, y le da como un marco más festivo, por poner una palabra, a todo eso, ¿no? En el norte siempre te dicen que si pasás agosto, Hay que pasar agosto. sí, hay que pasar agosto y ya estás del otro lado, así que Ujú. vamos, no sé, ya estamos en 22, ¿no? Vamos bien nosotras por Estamos, ahora, estamos así llegando. que ojalá que, o nos faltan un par de días, así que ojalá que la Pachamama quiera que sigamos por acá, que estemos aquí compartiendo con ustedes para poder charlar un par de cositas, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que también voy a acompañar y reforzar quizás lo que ahí decían mis compañeras. Bueno, en mi casa es muy, también ha sido un proceso raro, complejo de cómo fuimos retomando estos vínculos, porque mi vieja cuenta, mi vieja es la encargada, ¿no? Siempre como mi mamá la que lleva esas cuestiones, o por lo menos la que trae disputa, por lo menos ella la que se encarga de. Ella dice que cuando de más piba, como que lo fue olvidando por una cuestión de que su familia no lo dejó de hablar y ya de grande lo retomó y acá en Salta lo empezamos a hacer. Que es una cuestión no solo de Salta, sino capaz del norte y que se fue
viralizando hacia muchos lugares, o ha tenido diferentes formas de ser, ¿no? La Pachamama acá, de otras formas, ¿no? Pero fue algo que lo fue retomando y puntualmente en mi caso también, ¿no? Vivirla desde donde yo podía o desde donde también me decían cómo poder vivirla o cómo no poder vivirla. Mucho tiempo recordar que la Iglesia Católica o donde estaba yo inmerso en instituciones, qué sé yo, como que no era como ahora pienso yo, que escuchaba de amigas que tienen hijos en primaria o hasta qué sé yo, que hacen ritos ahora, sino más bien era algo como que no se tenía que hacer, algo que era del diablo. Me acuerdo un cura que nos decía eso. Entonces como han operado diferentes maneras de entender esas tradiciones desde mi parte, ¿no? O esos rituales a los cuales mi familia tiene un gran, no sé, apego, o que por lo menos se ha hablado, porque ahora entre chaya y chaya, entre Pachamama y Pachamama, o entre virgen y virgen, suelen salir como recuerdos, mi vieja, tu abuela hacía tal cosa, cocinaba tal cosa, no sé, y que se fueron olvidando, ¿no? Y que de a poco se están retomando, creo yo. Sí. No, iba a decir que digamos que pensando en voz alta, digamos, en estos momentos que a veces, por poner una palabra, suelen decirse de fiestas o de celebraciones, digo, cómo aparece todo el tiempo, o capaz en algunos momentos más personales, vinculado, digamos, cuál es el lugar, cuál es el momento de las maricas, de las travestis, de las LGBT en esos espacios, digamos, ¿no? Cuando a veces terminan siendo espacios familiares, y cuáles son los lugares, los espacios que están habilitados para nosotras, y los que no, digamos, ¿no? También como siento que todo el tiempo, repito, pensando en voz alta, perdón, hay como una cuestión de no querer hablar de ciertas cosas, ¿no? E incluso capaz me pasaba a mí mucho en la adolescencia, digamos, yo capaz antes, toda mi vida se celebró la Pachamama en mi casa, digamos, ¿no? Y era algo que lo organizaba mi vieja con mi viejo, pero yo era algo que no lo contaba en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces después, cuando una va realizando otro proceso más personal, de poder encontrarse, poder volver a ese lugar familiar, o a esa historia que una tiene, digamos, y que a veces desconoce, va como poniendo en discusión estas cosas, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso, digamos, ¿no? Como que, por un lado, los lugares que te habilitan, o que están habilitados para las maricas en esos momentos, y por otro lado, también como, bueno, es también un proceso el reconocimiento de ese lugar mío dentro de esa fiesta, digamos, ¿no? Sí, ¿no? A mí me quedan como dos cosas de lo que comentan, es esa figura de la madre que aparece, y que también aparece en mi casa, ¿no? Como la figura femenina vinculada a todo este espacio más ritual, que es como sumamente importante y sumamente interesante, y yo creo que ahí hay también un diálogo con las identidades diversas que pues no se están encontrando desde ese lugar masculino, ¿no? Que el varón tiene otros roles tal vez en los rituales, por lo menos andinos, o por lo menos de la zona del norte, por ahí eso, y ahí por ahí me pongo a pensar cuál es el lugar como LGBTianas que tenemos en esa conexión, porque también eso me pongo a pensar, la gente que ahora nos debe estar escuchando, es como que se piensa que el prospecto de LGBT tiene que hablar de ciertas temáticas que siempre se nos vincula y se nos asocia. Entonces, como nosotras ahora traemos un tema que tal vez no está siempre asociado, ¿no? Como algo que está más vinculado a la ancestralidad, a otros lugares que también nosotras existimos en esos espacios. A mí ahí me parece bonito, entonces, perdón, repensarme allí, ¿no? Porque tal vez a mí, yo cuando me asumí como marica o como gay, muchas veces me solía como alejar, ¿no? Y encontrarme más en los hábitos que se suelen pensar que un LGBT debe hablar. Y después ahora como volverme a encontrar, decir, o sea, yo soy marica y también puedo ser una marica que hace un ritual a su Pachamama, que hace una adoración a su Urcupiña, que se encuentra en esos otros lugares con otras personas que tal vez no son LGBTianas, pero que también es parte de mi comunidad, en el sentido no LGBT, sino en el sentido de pertenencias de espacios identitarias, raciales, de otra índole, ¿no? Entonces eso también es como lindo pensarlo, me parece, en esa conjugación de formas identitarias que conviven en ese ritual, por ejemplo. Tal cual, yo creo que ahí mientras estaban hablando las dos, se me viene a lo mismo, ¿no? O sea, uno se encuentra varias veces, ¿no? Primero encontrarse gay,
encontrarse gay y qué significa encontrarse gay, y después volver a encontrarse con estas cuestiones que volvíamos a hablar, o sea, estas cuestiones ritualescas ancestrales andinas o que nos llaman, ¿viste? La carne llama, el rito llama, lo que fuera. ¿Y cómo me encuentro de nuevo en ese lugar después de haber desencontrado tanto tiempo? A ver, no sé, cuando uno sale del closet, o el ideal que a veces hemos debido hablar acá, el deber ser, ¿no? Cómo uno lo pinta en la entramada o leerse gay en este mundo, bueno, qué música puedes consumir o qué ritual o lo que fuera en esa sección, porque todos son rituales, no ir a la iglesia, todos esos son rituales, entonces, ¿hacia dónde el gay que se propone lo puede hacer? Y cuando uno regresa, por lo menos se vuelve a encontrar, es como, bueno, ¿y ahora qué? De nuevo, es como que, a ver, cocino, ¿qué hago? ¿Hago fuego? No sé, es como muy... es lo que traía también y lo que me hizo pensar en estos rituales que hubieron en mi casa, el 1 de agosto a medianoche, después con la Virgen de Urcupiña, que por más de que sea una cuestión católica o lo que fuera, en casa la hacemos, y porque mi vieja tiene no sé, una devoción, y yo por acompañarle a ella también me encargo, y estamos las dos ahí muñendo el chuño, haciendo maní, cocinando, preparando, y nos encontramos ahí, charlamos, nos reímos en ese momento las dos, estábamos porque nos encargamos nosotros dos de ahí, y siempre desde que tengo memoria fue así. Y en cambio mi viejo y mi hermano está, bueno, voy a prender fuego, ya está, con prender fuego ya está, o pongo música o voy a comprar bebida, pero eso nomás. Pero después quien limpia, organiza, yo hice el altar de la Virgen, tenía que poner aguayo, bueno, vos sabés organizar bonito, qué sé yo, poner florcitas, poner otras cosas. Claro. Entonces como que después de ese desencuentro, encontrarme con una sexualidad totalmente alterna, ponele, y después, bueno, a ver, ¿qué me depara, no? Este carnet de homosexualidad que se habilita en un momento que uno mismo va habilitando, ¿qué me depara, no? ¿Qué música? Si puedo hacer esto o aquello, y capaz no me encuentro, ¿no? Y me genera frustraciones, me genera un montón de cosas, y cuando finalmente encuentro algo, esto de nuevo, ¿no? El tema, a ver, ¿qué hago acá? Yo puedo ser una marica que hace su pachamama, que va a la Virgen, que da de comer a la tierra. Entonces, ¿dónde? ¿Desde dónde? Tengo que prender fuego. Entonces, como que me llama mucho la atención eso, como estas cuestiones ritualescas ancestrales y que tan en devenir en nosotras está, creo yo, por lo menos, porque acá por lo menos las tres hacemos la pachamama en nuestras casas, o por lo menos alguien hizo alguna vez. Entonces como que me hacía pensar mucho eso, los encuentros y desencuentros que todo el tiempo tenemos y cómo habitamos esos momentos, digamos. Sí, ¿no? A mí me da también esa sensación como que los procesos identitarios deberían ser más anclados a las realidades contextuales e históricas en las que vivimos, porque pareciera que lo gay como conformación histórica aparece en un lugar determinado y con ciertas estéticas, con ciertas formas, con ciertas prácticas, y que a veces uno se siente un poco ajenas a ellas, ¿no? Entonces sería más lindo pensar la diversidad en términos más diversos, o sea que existe más territoriales, más territoriales, ¿no? Y también invitar, ¿no? A la gente pues LGBTiana, que no solamente existe esa forma que se nos ha enseñado a hacer, sino que también puede ser una más propia, ¿no? Más auténtica en torno a su propia experiencia que ha pasado a abrazar también y convivir, creo que se puede convivir. Yo creo que también, digamos, escaparse de mucho cuando nos escapamos nosotras, digamos, como personas, o por lo menos a mí me pasa un montón eso de ir escapándome de los lugares, de los espacios, también tiene que ver con eso, ¿no? Como que lo comparo mucho con esto que vos decías, con los caminos que se crean o que la sociedad o que alguien en algún momento ha pensado para los cuerpos LGBT, digamos, ¿no? Nacer, transitar un par de años y morirte por alguna enfermedad de transmisión sexual y listo, ahí eso se acaba, ahí se termina tu vida, digamos, ¿no? Como un camino ya marcado. Y también, digamos, lo llevo a esto, ¿no? Como que se espera siempre que las maricas hablemos sobre maricas o hablemos sobre la diversidad sexual, y la verdad que hay veces en las que o no tenemos ganas de hablar o no tenemos mucho para decir, digamos, ¿no? Los aportes a veces van siendo muy acotados, muy cortos en algunos momentos, entonces me parece que eso esperable también tiene que ver con una construcción más social
de cómo espera el otro o los otros que seamos la marica, digamos, ¿no? Esa travesti que siempre tiene que estar linda, que siempre tiene que estar brillante, siempre tiene que ser muy femenina, que siempre tiene que hablar bonito, que tiene que calzar y su cuerpo y no sé qué más. Digo, van haciendo como una cuestión de trabajo para dentro de nuestras cabezas, porque después van también determinando una manera de pensar y una manera de vivir la vida, digamos, ¿no? Entonces, para mí ahí, digamos, hay como un contraste bien marcado entre esto otro que decías de lo familiar, digamos, ¿no? Como que para mí en esos espacios más familiares podés como hilar un poco más fino en el sentido de la discriminación, digamos, ¿no? Como que no me parece malo que vos, marica, digo, hablando como si fuera mi papá, ¿no? Pensando como si fuera mi papá o alguno de mis hermanos, digamos, ¿no? No me parece malo que vos, marica, estés en la cocina el día de la Pachamama ayudando a mi vieja, porque en realidad entiendo que sí, de manera más general, esa es una actividad de las mujeres, pero hoy te la permito, digamos, también para desligarme un poco de esa acción, pero sí me parece malo que vos, por ejemplo, puedas traer un chongo a casa, digamos, ¿no? Hay como también hay otras cosas, otra mirada, digamos, como que pasa por el otro lado, que también me parece como súper interesante de ir como deshilando, digamos, ¿no? Como dos cosas así que pasan ahí en esos momentos que parecieran como invisibles, pero que aparecen, digamos, ¿no? Como eso es permitido, como... No sé, se me viene a la mente el carnaval, ver cuando nos escuchaba a unas trabas y que dice, bueno, en el carnaval sí podemos andar, nos podemos vestir, nos podemos hacer, porque hay momentos en los cuales se permite o nos permiten habitar otras formas de... Y entonces también el otro, la otra nos permite, entonces bueno, ahí sí nos movemos, cocinamos, bailamos, entonces como muy fuerte. Sí, yo siento que si bien hay como tensiones y hay espacios que están como más armónicos parecieran, por ahí a mí me interesa pensarlo, qué pasa como en nuestra propia experiencia personal, o sea, si yo en algún momento cuando esa madre mía deje de hacer Pachamama, porque tal vez ya no esté, yo sí me voy a encontrar haciendo esa misma experiencia, pero porque yo lo sienta, ¿viste? Porque después la espacialidad de cómo se construye, si tal vez soy yo la que estoy llevando en cabo el ritual, lo voy a disponer a la forma que yo sienta que sea más amable a nuestras identidades, a nuestras experiencias. Y allí también es una posibilidad, ¿no? O sea, la transformación cultural se da en la medida de que yo me sienta identificada, no me sienta parte de esa realidad para poderla transformar. Porque también si uno se pone a pensar en el mundo LGBT o en la cultura LGBT, también sufren los mismos roces de violencias, por ejemplo. Hay violencia machista también en el espacio LGBT. O sea, en todos los espacios existe eso, pero en la medida que una se puede identificar y encontrar en ese lugar, puede provocar el cambio, ¿no? Y a mí me parece que eso sería lindo, ¿no? O por lo menos yo lo conozco, lo encuentro desde allí, mi experiencia con los rituales vinculados a la Virgen, ¿no? Tengo una amiga que tiene su Virgen de Urcupiña y una compañera trans, y ella se hizo muy querida en su barrio porque ella tiene su virgencita y las señoras van y le rezan y se crea un sentido de comunidad muy interesante con ella, ¿no? Y ese también es interesante como nosotros nos anclamos y nos vinculamos a nuestras territorialidades, ¿no? Porque nuestras territorialidades tienen pluralidad de formas y de identidades que están conviviendo y coexistiendo unas al lado de las otras. Entonces, ¿cómo crear ese diálogo y decir soy parte de esa realidad o no? Porque también puede ser nocivo y es real. Funciona para la hora de pensar la transformación cultural, ¿no? Como yo siendo parte de esa Pachamama, yo también le doy improntas que son amariconadas, ¿no? Improntas amariconadas que, pues, no sé, yo voy con el rebozo, que el rebozo es de las mujeres, pero yo voy con el rebozo en la Pachamama porque a mí me gusta, porque yo siento que yo soy esa, y así va pasando, ¿no? Como que se va causando otros diálogos en ese lugar. Claro, para mí, digamos, eso es algo, mientras te escucho pienso y lo único que me sale es salir al monte y machetear tu propio sendero, digamos, o alguno de los senderos dentro de ese gran monte, digamos, uno de los caminitos que capaz sabes a dónde vas y sabes por dónde querés que vaya tu camino o tu sendero, pero lo tenés que ir macheteando, digamos, tenés que ir creando, tenés que ir entendiendo que ese proceso, digamos, esos procesos de los cuales vos hablabas hace rato, de los procesos de identidad, son algo totalmente propio, que tienen que ver con el momento, el lugar en el que vos estás viviendo o en el que te movés, digamos, una performance, pero terminan siendo propios, digamos, ¿no? Es una la que va eligiendo cuáles son los caminos o ese sendero en el que una va a ir eligiendo, digamos, ¿no? Cómo
cómo va a ir construyendo, cómo va a ir pensando la vida, termina siendo una elección para mí muy propia, muy determinada de cada una. Y pienso mucho en eso, ¿no? Como una va a ir macheteando el camino, el terreno bien grande a su medida, digamos, ¿no? Exacto, pienso, ya a modo de ir cerrando, bueno, me quedo con esa idea, ¿no? De romper algunas cosas o de hacerlas a nuestro modo. En eso, encontrarnos en esos ritos o en eso. Hablamos de ritos porque justo puede ser otra cosa, no sé, porque nos interpela más de cerca porque pienso yo que en mi caso es como que algo muy latente, entonces como que todo el tiempo me voy a encontrar ahí y lo interpreto desde ahí. Pero bueno, me quedo con esa idea de romper, de irrumpir, de armarlo a nuestra manera. Y que, por ejemplo, cuando un amigo de mi viejo los compare y mi viejo vayan y vean que yo estoy cocinando, yo estoy haciendo esto en vez de hacer tales cosas, o bueno, ya van formándose otras ideas y otras formas de entender, como vos dijiste vos, no me sale el nombre. El rebozo. El rebozo te lo pones vos en vez que, no sé, o usar el otro, el poncho, ¿viste? Que es distinto, entonces ya rompe, ya irrumpe, pero se mueve en esos signos, en esas formas, en esos rituales, y así con muchas cosas, ¿no? No sé, no se me ocurre ahora nada, pero también generar esas cuestiones de la ruptura, de irrumper y volver a construir otras cosas, claro, nuevas realidades, enmarcada a nuestras vivencias, a nuestra tierra, a nuestro color de piel, a nuestras formas de ser, a querer usar un aguayo, a unas tulmas, no sé, algo desde ahí. Poniéndole la mariconería a la vida, digo. Obvio, a la Sí, Virgen sí, también, sí. Una compañera traba lleve su Virgen, es muy loco, me encanta, entonces como que me quedo con eso y que nada, creo que fue una de las cosas de hablar y sentirlas. Sí, yo me quedo con eso también, también le invito a la gente, ¿no? que nos escucha a que pueda hacer su propia retrospectiva, ¿no? de qué elementos culturales en sus casas habrán hecho, si las siguen haciendo, ¿viste? Yo en este mes ha sido mucho de preguntar a amigas de la comunidad, también de si han hecho Pachamama o no, y a veces dicen, mi abuela hacía, después nosotros terminamos haciendo saumo nomás, por ejemplo. Como que ha habido cada una ha ido resolviendo en su familia distintas formas, ¿no? De torno a estas experiencias. Entonces preguntarles también por qué ha pasado eso, si ustedes sienten la necesidad, las ganas, la inquietud de encontrarse allí o no, si ha sido también por elementos violentos que puede haber habido. Si tienen ganas de volverse a encontrar y pensar eso, ¿no? Como que esas alternativas que parecieran que son de lógica solamente heterosexuales, nosotras también las podemos trasvestir, las podemos transformar, las podemos construir de una manera más artesanal, ¿no? Y artesanal que sea más parecida a nosotras, una Pachamama que sea amariconada como nosotras, que cante las coplas, que hablen de nosotras, y eso nos vuelve más auténticas, me parece. O por lo menos va por el camino. Claro, probar, porque probar, es sí. probar, lo artesanal es eso, es probar. Bueno, chicas, la verdad que me terminó de cerrar la idea. Al final. Al final, después de todo. No, nada, me ayuda un montón en lo personal a ir pensando mientras vamos charlando, digamos, ¿no? Me parece que es algo muy interesante hacerlo, digamos, y también, digamos, al mismo tiempo ir volviendo todo el tiempo sobre nuestras vidas, digamos, ¿no? Que es como también un proceso muy complicado y también volver a pensar en todas aquellas cosas que nos han ido pasando o que capaz nunca en otro momento de nuestra existencia nos hemos preguntado por qué se daban esas cosas, digamos, ¿no? Así que para mí ha sido un momento, una conversa muy linda, muy amena y bueno, nada, me despido yo por ahora y espero encontrarlas en la próxima conversación. Si la Virgen quiere. Yo también Sí, me paso a despedir de todas y decirles eso, todavía queda tiempo si tienen ganas de desahumar su casa, se prende un poco de algún yuyito que tengan en su casa seca, algunas cáscaras secas de naranja, y pueden limpiar ruda, ruda, coa, palo santo, con lo que quieran. Hay todavía tiempo que sirve para limpiar y para encontrarse imaginativamente, ¿no? Como yo saumé, vos saumaste, tal vez la gente que nos escuche saume o haya saumado y nos conecta de una forma nos conecta y a la vez de un lugar de no conocernos, ¿no? De no sabernos, pero nos vuelve a encontrar. Tal cual. Bueno, esto fue entonces La Tetera, la columna de hoy. Nos tenemos viendo dentro de acá 15 días, así que nada, un abrazo, un besito y
Ah, un besito, ¿qué le pasaba? besito. Un beso en la cola. Queda mal. Me siguen en las Me redes. siguen- nos siguen, cierto que, bueno, no está nuestra chica Dani, pero tenemos canal de Spotify, después si no en Facebook, Zona Bisagra, que suben ahí los links, y en YouTube también de Zona Bisagra. Así que bueno, será hasta la próxima, nos vemos, que tengan un bien o un final feliz de agosto, que pasemos agosto a todos. Chao, chao. Ay, perdón el gallo.